The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes, no solamente, sino sabiendo que vamos a escuchar la palabra del Espíritu Santo porque tiene por nosotros. La palabra que es tan importante porque es la palabra la que nos da vida. Es la palabra de que es Cristo mismo hablando por medio del Espíritu Santo. Y es un placer escuchar la voz del Espíritu porque cada vez que hablamos la palabra estamos hablando con el Señor Todopoderoso. Y porque estamos hablando con el Señor Todopoderoso, entonces tenemos la libertad de acercarnos más a Él y Él acercarse más a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos una unión con Él en una manera tan fuerte que nosotros podamos estar siempre unidos y poderlo oír claramente su voz. El estudio de hoy va a ser las bendiciones que Dios ha tenido para nosotros por medio de Abraham. Empezó por Abraham y que lo llamó después Abraham, pero hoy tenemos no solamente la bendición de saber qué es lo que hemos recibido de nosotros por medio de nuestro padre Abraham, ahora digo Abraham, pero en el Viejo Testamento vemos que el Señor lo llamó a él de una manera tan drástica, que le exigió que dejara su familia, que dejara todo lo que estaban detrás de él, sino que viniera a una tierra que él le había prometido, sin saber dónde estaba la tierra, sin saber dónde iba a ir. Abraham, en ese tiempo llamado Abraham, escuchó la voz del Señor e hizo lo que el Señor quería que él hiciera. Así que voy a estar leyéndole del libro de Génesis, el capítulo 12, el versículo 1 y 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de esta serán bendecidas toda la familia de la tierra. Así que vemos que el Señor ya estaba llamándolo a él. Dios siempre nos llama a nosotros de una manera especial porque Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él, pero Él nos necesita también a nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado lo que el Señor está diciéndonos y cuándo lo vamos a hacer. Este versículo a mí me gusta mucho porque es un versículo que es para nosotros ahora, en este tiempo también, que tenemos que escuchar la palabra del Señor, tenemos que oír la voz del Señor cuando te diga qué es lo que quieres que tú hagas y seas obediente. Así que cuando dice que Él bendecirá a los que te bendigan, es otra manera de saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, protegiéndonos y haciendo ver que Él está en control de todas nuestras vidas. Si alguien quiere maldecirnos, que no es porque hemos hecho algo malo, sino que la persona está usada por medio del diablo o el demonio, entonces Él dice que no vamos a ser maldecidos, porque lo que Él bendice está bendecido para siempre. Ahora sí voy a leer del versículo 35 donde empecé, donde dice también, este es el Viejo Testamento y sigue diciéndole ahora a los hijos de Abraham. Dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y le bendijo con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y esto efecto, ese fue el nombre del que él le puso. Dios le puso a él. Dice, tú vas a llamarte Israel. Cuando el Señor te dice a ti que te va a quitar un nombre y te va a poner otro, es una bendición porque Él sabe lo que tú necesitas. Y los nombres son muy importantes para nosotros. Tenemos que tener mucha confianza en lo que Dios nos dice, porque Dios sabe, Él nos creó, Él nos hizo, Él nos está llevando todos los días en lo que tenemos que estar haciendo. Y tenemos que tener la fe que Dios es más grande que nosotros, porque siempre será más grande, y que nosotros tenemos que ponernos debajo de su bendición, de ponernos debajo de lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y luego dijo Dios, Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo, en otra manera, que tengas muchos hijos, que tengas muchos bisnietos, que seas fecundo en toda manera. Dijo, te multiplicaré
te di y te nacerá en una nación, una comunidad de naciones, como él le había prometido a Abraham. Dice, vas a tener muchas tierras y vas a ser bien famoso. Ahora le dice al hijo de Abraham lo que le está diciendo, lo que le había prometido Abraham ahora a Jacob. Y dice así, que ahora llamado Israel. La tierra que le di a Abraham, porque ya le había cambiado el nombre, a Isaac te la doy a ti y también a tu descendiente. Estoy leyendo todos los capítulos porque él está hablando de los descendientes. Nosotros somos descendientes de Abraham, pero nosotros vivimos por la felicidad y la redención de Cristo Jesús. Pero Dios nunca dejó ni dejará de decir que lo que él le prometió a Abraham o a Abraham todavía sigue para nosotros como una bendición. Por eso que siempre decimos, yo aclamo, yo misma aclamo, Señor Todopoderoso, te doy gracias por todas las bendiciones que tú me has dado por medio de Abraham, por las bendiciones que tú me has dado por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Pero las bendiciones de Cristo Jesús son mayores que las bendiciones de Abraham. Pero también quiero la de Abraham porque son nosotros, nos pertenece a nosotros. Así que vamos entonces a seguir la redención que Dios nos dio por medio de Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora llamado Israel. Voy a leer en los Efesios, en el libro de los Efesios voy a leer. Gracias, Señor Todopoderoso. El capítulo 1, los versículos 3 y 5, y dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Acuérdense que él dijo que teníamos las bendiciones de Abraham, ahora tenemos las bendiciones de Cristo, de Dios, que Dios los escogió antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y que nosotros mismos, sin mancha, no solamente delante de Él, en un amor que Él nos ha dado. Nos predestinó para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que vemos de Abraham, ahora tenemos las bendiciones de Abraham y las bendiciones de Cristo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de Dios y su voluntad. Así que entonces vemos que Dios está diciéndonos a nosotros, estoy siguiendo los capítulos que veamos, que de Abraham tenemos nosotros la bendición. Y de Abraham, Isaac y Jacob, ahora llamado Israel, tenemos todavía la bendición. Pero ahora la bendición es mucho más grande y más efectiva, porque viene de Cristo Jesús. Y Dios nos ha dicho, y Cristo nos ha dicho, lo que es mío es tuyo, lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Así que tenemos ahora las bendiciones dobles. La bendición es grande de Cristo Jesús, pero también tenemos todavía la de Abraham. Así que no dejen de pedir esas bendiciones porque son importantes. Cuando Dios continúa mencionando el nombre de Abraham, quiere decir que nosotros tenemos que acordarnos que por medio de Abraham nosotros hemos recibido la fe de creer en Dios Todopoderoso, porque Él fue el que efectuó todo y inició todo lo que estamos nosotros aprendiendo ahora. Ahora, en el libro de Galatas voy a leer todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros, capítulo 3. Gracias, Señor. En el capítulo 3 de Galatas, dice así la palabra del Señor. Y esto es muy importante. El versículo 6 y 8 voy a leerle. Así fue como Abraham le creyó a Dios y entró, y esto le tomó a él en cuenta como justicia. Estamos viendo que Abraham creyó en Dios, que él lo había llamado, y por medio de la fe ha sido justificado. Ahora, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham, nosotros ahora, los descendientes de Abraham, son aquellos que viven por la fe. Así que estamos hablando hoy de la fe que tenemos que tener nosotros para creer que Dios nos ha dado todo y que por medio de Dios, de Cristo Jesús, en el principio de Abraham y siguiendo los pasos de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, tenemos una bendición completamente elevada, grandísima, grandísima. Pero en mi account, en mi manera de pensar, para mí las bendiciones monetarias son importantes,
casa, carros, todo lo que tú quieras es importante. Pero para mí lo más importante es saber que la bendición que yo tengo, que viene de Abraham, que fue el que creyó y fue justificado al principio. Y por medio de la fe, él fue justificado. Ahora yo, por medio de la fe, también he nacido de nuevo y soy justificada. Y porque soy justificada, eso me da a mí el placer de saber que soy hija de Dios, que Cristo es mi Redentor y que con ellos dos tengo todo lo que necesito. Todo. Tengo más de lo que Abraham tiene y tengo más de lo que Cristo tiene, porque todo lo que Cristo tiene y seguirá teniendo nos pertenece a nosotros. Así que yo lo que busco es más, antes de lo material, yo quiero lo espiritual. Y lo espiritual para mí es bien importante y debe ser importante para todos nosotros, porque ¿de qué te vale tener mucho si no tienes relación con Dios? Lo importante es tener la relación con Dios. Una vez tú tienes la relación con Dios, eso es lo más divino que tú puedes tener en tu vida. Porque Dios es el que ha creado todo. Y si Dios ha creado todo, Él también te sostiene, te cuida y te da todo lo que necesitas. Pero lo que tú quieres es una amistad íntima con Él. Por ejemplo, tú tienes hijos, tienes hijas. A ti te gustaría que tus hijos te confiaran en ti todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos desean, que tengan una unión contigo grande. Y eso te hace a ti feliz porque siempre sabes que ellos confían en ti, pueden hablar contigo y pueden comunicarse en todas las maneras que ellos quieren. Así mismo es Dios con nosotros. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Todo el tiempo, diariamente, Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Excuse me. El versículo 11 dice así ahora. No, voy a seguir el 8. En efecto, la Escritura habiendo previsto que Dios justificará por la fe, las naciones anunció de antemano el Evangelio. A Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo va a vivir por la fe. Así que vemos entonces que como nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, en otras palabras, yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador por fe, por solamente la fe. Entonces sigue diciendo, versículo 12, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito es todo el que está colgado en un madero. Así que sucedió que para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por medio de las naciones y la fe recibiremos nosotros el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos, esto es lo que yo quería que ustedes, y voy a repetirlo. Dice así sucedió, dice la palabra de Dios, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, al mundo entero, y para que por la fe todos nosotros ahora recibamos el Espíritu de Dios según la promesa. Es decir, como les estaba diciendo, la unión viene por medio del Espíritu Santo. Si tú tienes todo lo material, pero no tienes la salvación, ¿cómo te voy a decir? Tienes la salvación y tienes al Espíritu, pero no tienes amistad con el Espíritu. ¿Cómo tú puedes tener todo lo que Él te da, pero sin embargo no te comunicas con Él diariamente? Para mí eso es bien extraño, porque si tú vas a pedirle algo a Él, tienes que estar en su presencia. Pero si vas a llegar a Él nada más para decirle, quiero esto y esto otro y esto otro, y enseguida sales de la presencia de Dios, bueno, Él no te va a juzgar, pero estás perdiendo mucho. ¿Sabes por qué estás perdiendo mucho? Porque la presencia de Él es más importante de lo que tú le estás pidiendo. Una vez tú tienes amistad con Dios Todopoderoso y tienes amistad que es con Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas lo tienes.
Y no tienes ni que pedirle a Él, porque si tienes una amistad con Él bien grande, una unión bien segura, cuando tú estás con Él, nada más piensa y te da lo que necesitas, porque Él sabe que estás así con Él. Estás así con Él. Y esa es una manera de vivir bien hermosa. Yo no voy a decir que todo el tiempo es lo mismo para mí, pero yo tengo tiempos, momentos que yo deseo algo y a mí el Señor me lo complace. Yo nada más pienso y el Señor me da lo que estoy pensando. ¿Cómo pasa? Porque yo quiero tener más amistad con el Espíritu Santo en nombre de Cristo Jesús, pero yo deseo la amistad íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo quiero tener esa amistad en una manera que nada en este mundo sea más importante para mí, sino la presencia de Dios, que vive en mí. Y eso es lo que más me agrada, que Él está viviendo en ti, está viviendo en mí. Y si Él está viviendo en nosotros, ¿cómo tú vas a no tener amistad con Él, tener una relación con Él? Es imposible. Tú eres la casa del Espíritu Santo. Y si tú eres la casa del Espíritu Santo y no te comunicas con Él, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tienes que comunicarte con el que vive dentro de tu casa. Y el que vive dentro de tu casa fue el que creó el universo. Acuérdate de eso. Es el que creó el universo. Ahora, si nosotros vemos que todo esto es la fe es lo que nos comunica y nos da todas las bendiciones. Fe de que Cristo murió por ti, fe de que Cristo resucitó, fe de que Cristo está vivo, fe de que Cristo es tu Salvador, fe de que Él te ha justificado, en todo es fe en Cristo por medio del Espíritu Santo. Una fe grande. Tú no puedes pedirle nada a Dios si no tienes fe, porque es la fe lo que a Dios le complace, que tengas fe como tuvo Abraham. Es la fe, porque si no tienes fe en la palabra de Dios, ¿cómo vas a obtener lo que estás pidiendo? Estás pidiendo, pero no tienes fe para obtenerlo. Estás hablando la palabra, pero la estás hablando en vano, porque estás hablando la palabra, pero no lo crees muy íntimamente en ti, que Él pueda hacer lo que tú le estás pidiendo. Así que yo, de mi parte, te aconsejo que cuando tú estés leyendo la Biblia, le digas al Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, que te enseñe y te ayude a tener una amistad más íntima con Él, para tener una relación tan grande que cuando tú te sientas a leer la Biblia, no te aburres, ni te da sueño, sino que quieres seguir conversando con Él. Porque a mí me encanta conversar con Él. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy conversando con el Espíritu de Dios. Estoy conversando con el Padre y el Hijo, porque eso es lo que a mí me agrada. Hay personas que les gustan leer novelas y es muy bueno. Antes, muchos años atrás, cuando yo estaba en la escuela, a mí me gustaba leer novelas. Y siempre era una cosa que me entretenía, pero cuando empecé y dejé de hacerlo por muchos años después de casada y todo eso, pero ahora que estoy leyendo la Biblia, para mí es una novela, pero es una novela verdadera, es una novela real. Así que esa novela ahora, de ese libro de la Biblia, para mí es para mí, te voy a decir, como un árbol de vida, un árbol de familia, es mejor dicho. Que todo lo que yo veo aquí es lo que yo veo en mis hijos, para mis hijas, para mis nietas, bisnietos, todas esas cosas. Yo lo tengo aquí, tú lo puedes obtener en la misma Biblia, porque todo lo que está en la Biblia es lo que nos pertenece a nosotros. Así que apresúrate a aprender más de Él, apresúrate a saber más de Él, para que así puedas tener y obtener más bendiciones de Él. Ahora, voy a leer en los Salmos 115. Gracias, Señor Todopoderoso. Y en los Salmos 115, ese salmo es bien hermoso también, porque te está enseñando más del Señor. Y dice así: pueblo de Israel, confía en el Señor. Ahora yo digo, todos los que están mirando este programa, todos ustedes que están mirando este programa, confía en la palabra que yo voy a estar leyendo. Confía en el Señor, confía en Él. Pueblo de Israel, estás hablando conmigo también porque yo soy hija de Dios. Confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendiente de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y tu escudo. De nuevo repite. Empezó con la nación de Israel.
Después siguió con Aarón, que es uno de los principales sacerdotes que él tenía. Ahora dice a nosotros mismos, los que hemos vuelto a nacer de nuevo y recibir a Cristo como Jesús, dice así: los que temen al Señor, confíen en Él. Nosotros ahora estamos hablando, él está ahora en el versículo 11, él está hablando de nosotros, los nacidos, que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y coge esto como personal porque es personal y dice así: los que temen al Señor, confíen en Él. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Si hemos sido redimidos por Dios Todopoderoso, por el Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús, entonces vivamos en confianza de Él. Él es la confianza grande que tenemos. El Señor nos recuerda y nos bendice. Mira esto, el Señor nos recuerda, Él está pensando en nosotros cada momento. El Señor nos recuerda y nos bendice. Cuando tú piensas en alguien que te hace sentir feliz, tú te sientes, ay, qué bueno que me estoy acordando con estas personas, y tú te acuerdas memorias, escenas que has tenido con esa persona. Pero es más grande para mí saber que el Señor, cuando se acuerda de mí, me está bendiciendo. Pero cuando tú te acuerdas de otra persona, quizás la bendigas también. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú te acuerdas de otra persona, te alegra saber los momentos de placer que has tenido, conversaciones, no digo placer sexual, sino conversaciones, paseos, teatro, cosas así que te invitan a recordarte que pasaste un buen tiempo con una amistad. Pero aquí con el Señor es diferente, porque el Señor dice así en el versículo 12, el Señor nos recuerda y nos bendice. ¡Qué maravilla! Y Él se acuerda de nosotros cada minuto. Quiere decir que cada minuto nos está bendiciendo. Bendito sea el Señor que nos bendice tanto. El Señor al Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Y nosotros somos descendientes. Acuérdense que somos descendientes. Bendice a los que le temen al Señor. Dice Él, bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. No importa que seas grande y pequeño, rico o pobre. Bendice, Él bendice a todos nosotros. Que el Señor te multiplique, dice así, que el Señor multiplique a las descendencias de ustedes y de sus hijos. Somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Cristo Jesús. Así que la bendición de Abraham, la bendición de Cristo Jesús, ahora nos toca a nosotros, y no solamente para nosotros. La bendición de Abraham, la bendición de Cristo Jesús es para mí, para mis hijos y mis nietos, mis bisnietos, igualmente para ti. Quiere decir que la descendencia que viene de Abraham me da la felicidad y me da todo lo que necesito, porque él era bien millonario. Pero Cristo ahora, con la descendencia de Cristo Jesús, porque él fue el que me redimió de la muerte no solamente natural, sino espiritual. Ahora yo tengo la bendición de Cristo Jesús, yo la tengo, pero Dios es tan grande y tan generoso y lleno de amor que todo lo que yo tengo, entonces Él se lo pasa a mis hijos, y a los hijos de mis hijos, y a los hijos de mis hijos. Así va contigo. Así que esta es una bendición que nunca acaba, es una bendición que sigue para siempre, toda la vida, hasta que venga Cristo de nuevo a la tierra. Así que a mí me encanta saber todas estas cosas, porque esto a mí me hace ser feliz. Que yo sé que el primero dice en el versículo 11, que bien claro, el versículo 12, perdonen. El versículo 12 dice, el Señor nos recuerda y nos bendice continuamente. Continuamente nos bendice. Ahora, si el Señor nos recuerda, y ahora dice que nos da las bendiciones, y las bendiciones también van a ser del Señor para nuestros hijos. Qué bendición más grande saber que nuestros hijos están cuidados también. Entre más amistad tenemos con Dios, más le enseñamos a los hijos a tener esa amistad, y ellos van a ser bendecidos también. El versículo 15 dice que recibirán bendiciones del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Acuérdense que es Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los cielos pertenecen a Dios, pero la humanidad le pertenece a la humanidad, le da a nosotros, la humanidad nos ha dado la tierra. Quiere decir que estamos bendecidos de arriba abajo, para la izquierda a la derecha. Estamos bendecidos completamente. Así que tenemos que tener ese
Amor por Dios, por ser tan generoso, por ser tan bondadoso y por querernos de una manera que nadie nos ha querido. Nadie me ha querido a mí como Dios me quiere. Y nadie te ha querido a ti que estás viendo este programa o escuchando este programa como Dios te quiere a ti. Nadie. El amor de Dios sorpasa a todos los amores que hay en la tierra, porque Él es grande y poderoso. Si tú estás mirando este programa y no has recibido a Cristo como tu Salvador, voy a orar y ora conmigo estas bendiciones que Dios te va a dar. Señor Todopoderoso, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo también reconozco que Cristo Jesús, yo he oído hablar de Cristo Jesús, pero nunca lo he recibido como mi Salvador. Ahora yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido, Señor Todopoderoso, por medio de tu Hijo Cristo Jesús, que me des la salvación para mi alma y la bendición para mi cuerpo. Así que si tú has recibido la bendición, y di así conmigo, Cristo Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y yo te acepto como mi Dios personal. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Si tú has orado esta oración conmigo, ahora llámame. El teléfono es 254-289-9600. 254-289-9600. Y si tienes alguna petición de oración, llámame y podemos orar juntos y podemos pedirle al Señor lo que necesitas. Amén. Porque Dios es grande y Él quiere que nosotros, ya te digo, estamos hablando de bendiciones. ¿Por qué no llamas para que sigamos hablando de las bendiciones y si necesitas algo porque estás trabajando y no tienes suficiente dinero para pagar las deudas? Dios es el que todo nos da. Así que la ayuda viene de arriba. Estamos trabajando, pero la ayuda viene de arriba. Y el que aumenta es el que vive arriba. Así que Dios los bendiga y sigan escuchando este programa para que sigan aprendiendo lo que Dios les ha bendecido a ustedes. Que en la casa de ustedes haya bendición que se derrame porque viene de Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Y no solamente, sino que la salvación de los que no han recibido a Cristo como Jesús también derrame en tu casa para que todos sean salvos. Que tu matrimonio sea sano, que tu matrimonio sea feliz y que tus hijos sean obedientes para que también puedan recibir la bendición de Dios. Que Dios te ayude en tu trabajo, en todo lo que estás obteniendo y haciendo, no solamente a ti, sino a toda tu generación, tus hijos y tus bisnietos, porque Dios quiere darte todo lo que Él tiene, para que tú sepas que hay un Dios grande, poderoso. Así que en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga lo que estás haciendo, el trabajo de tus manos, la obra de tus manos y tu corazón que sea para Él para siempre. En la mano de Cristo Jesús te dejo, benditos sean ustedes y todos tu familia. Amén, así sea. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.